Bienvenidos a otro espacio de este podcast que me encanta porque son oportunidades para ustedes, oportunidades de inversión. Pero el día de hoy tengo un tema bien interesante del que quiero hablar con una compañera muy especial del equipo, una aliada, y es la visa EB5. Así que si te interesa tener una visa de inversionista acá en Estados Unidos, quédate allí porque el video de hoy te va a ser muy interesante. Mi nombre es Karina Chacín y soy estratega de inversiones en propiedades, tanto en Houston como en Miami, y me encantaría acompañarte en este 2026 en todo este proceso de inversión. Y qué mejor manera de empezarlo que es hablando de estar aquí en Estados Unidos de una forma legal. Y por eso empezamos el tema de lo que es la visa EB5. Hoy me acompaña Marta. Marta, muchísimas gracias por estar empezando el año conmigo y en este espacio. Ya te voy a dar chance para que te presentes porque con Marta es especialista en el tema de la EB5 junto con el equipo que ella representa, el equipo de abogados y de personas que manejan con más detalle. Pero bueno, Marta, sin tantos preámbulos, preséntate con nuestra audiencia y vamos a entrar en materia de qué es la EB5. Claro que sí, Karina. Yo feliz de estar acá, comenzar el año contigo y con tus clientes, ayudándolos en este camino tan importante que es de relocalización en Miami o en Estados Unidos para obtener una residencia para toda la familia. Entonces, ¿qué más que con este programa que hemos trabajado por muchísimo tiempo? Soy Marta Ledesma de Habitat Group, una empresa con más de 20 años de experiencia en el sector inmobiliario, de construcción y de la EB5. Marta, entrando en materia, ya hay muchos tipos de visa, pero vamos a enfocarnos en la EB5. ¿Qué es la EB5 como una posibilidad de estar legalmente acá en Estados Unidos? ¿Cuál es la terminología correcta como para que hablemos de esta oportunidad? Claro, el programa EB5 es un programa que está desde el 1900 y es un programa que ayuda más que nada a la generación de empleo y a la entrada de capital a los Estados Unidos. Hay personas que piensan que es comprar una propiedad y obtienes un beneficio migratorio. No es así. Tú puedes aplicar en cualquier proyecto que esté calificado o aprobado por el gobierno de los Estados Unidos que genere mínimo 10 empleos por cada inversión, y eso te da acceso a una residencia americana. Entonces, como vamos a hablar más adelante, es importante saber que el proyecto esté calificado o aprobado y que genere la mínima cantidad de empleos, que son 10, para que te den esta residencia. Primero es una visa y después se convierte en una residencia y en el futuro una ciudadanía americana. Marta, tocaste un punto importante y es algo que siempre le digo a mis clientes porque, a ver, uno no puede garantizar nunca que un proyecto que está en preventa o en preconstrucción se termine. Y es aquí cuando se hace importante que, por ejemplo, como trabaja Habitat, que las oportunidades para los cupos que les quedan, los pocos cupos que les quedan para la EB5 son proyectos que ya están en construcción. O sea, no es algo que esté en plano, no es algo que tienen que esperar, es una realidad donde ustedes están ya generando estos empleos. ¿Estoy en lo correcto, Marta? Así es, Karina. El programa EB5 tiene algo fundamental. Yo siempre pongo un ejemplo muy sencillo para que me entiendan. Es como una mesa que tiene dos patitas. Una patita es el inversionista y el otro es el proyecto. Son las dos cosas fundamentales para que se logre con éxito lo que es la residencia americana, que es el beneficio principal de este proceso. De la parte del proyecto como tal, es importante lo que tú acabas de mencionar, es importante la ubicación, es importante la estructura financiera, es importante la generación de empleo y es importante la trayectoria del desarrollador y la entrega y la generación de esos empleos. Entonces, cuando tú escoges un proyecto que ya está en construcción, ya sabes que quitas cualquier riesgo de que el proyecto no se construya o de que el proyecto no se lleve a cabo. Y también, como es un proyecto en este caso residencial, sabes que hay venta de lo que son los departamentos y el desarrollador cuenta con ese capital para ti, para la devolución del tuyo cuando tú lo prestes, porque ahorita vamos a explicar de que acá es un préstamo, no es la compra de Claro. la propiedad. Entonces sí, es fundamental esa parte en el proceso. Marta, algo que siempre me preguntan también los clientes, me dicen, Karina, pero es que he escuchado que los precios, hay diferentes precios. Vamos a empezar por ese punto. ¿Cuáles son los dos tipos de EB5 o de qué depende la inversión que tengan que hacer y cuánto sería la inversión en el caso de ustedes? Claro, para no irme con tecnicismo, voy a ser sencilla en la explicación. Hay dos montos en todo Estados Unidos. Uno es de $800,000 y uno es de 1 millón.
¿Por qué uno es un 800 y otro es 1.000.000? Porque los que están en zonas menos desarrolladas, que necesitan mayor generación de empleo y mayor incentivar mejor la economía de esa zona, porque es una zona en cualquier lugar que está apenas desarrollándose, que apenas está creciendo, que no tiene buena generación de empleo, ayudan a esas zonas con un monto de inversión de $800.000. Cuando es una zona desarrollada que no necesita generación de empleo porque es una zona que se mueve bien la economía, que la generación de empleo es constante y que es una zona desarrollada, la inversión es 1.050.000 como penalización. Pero obviamente, como te dije, el proceso de la B5 depende de la generación de empleo y la devolución de tu capital requiere tener en cuenta cómo escoger un buen proyecto. Entonces, cuando tú escoges un proyecto en una buena zona, ya sabes que se va a vender rápido, que se va a generar los empleos porque es una zona de alto empleo. Entonces, eso es lo bueno de invertir en un proyecto de 1.050.000 en comparación a uno de 800. Algo que dijiste es importante al principio y lo quiero rescatar. Si tenemos un cliente que está interesado en invertir con ustedes, ¿necesariamente tendría que vivir en Miami o él puede escoger cualquier ciudad de Estados Unidos para vivir? No, esta ley no te obliga a vivir donde hiciste la inversión. Tú puedes invertir aquí en Miami, vivir en Houston, que sé que tú trabajas mucho esa zona, que vives por allá, o vivir en Nueva York, o vivir en California, o vivir donde desees dentro de los Estados Unidos. Ok, ahora vamos a entrar un poquito en el proceso. ¿Cómo se iniciaría? Si ahorita tenemos a una persona que quiere empezar con este proceso, vamos a darlos en unos pasos muy sencillos. ¿Cuál sería ese paso a paso que tiene que dar? Primero, por supuesto, contactarme. Pues, señor cliente, usted está viendo este episodio. Aprovecho a invitarlo a que se suscriba a mi canal. Le vamos a dejar aquí debajo un link para que me contacte. Por supuesto, el primer paso es que usted me contacte, que hagamos una llamada y luego hablamos con Marta. Pasando ese primer paso, Marta, ¿cuál sería el segundo paso? Karina, en esa llamada lo más importante que tú vas a hacer es saber si ese cliente califica para un proyecto de B5 y si está listo y si realmente es lo que quiere. ¿Qué tiene que tener ese cliente? La intención de vivir en los Estados Unidos y tener un capital de 1.050.000. Además, ese capital que se le va a devolver, ahorita vamos a explicar todo cómo es el proceso, ese dinero tiene que venir de una fuente legal y este cliente no debe tener antecedentes penales migratorios, que esa es la patita del inversionista que te mencioné al principio. Listo. Después, cuando este cliente sabe que está calificado y tiene la intención y tomó la decisión de hacer el proceso de B5, se reúne con nosotros para conocer el proyecto. Como estábamos hablando, hay muchos proyectos de B5. Tú ya hiciste la tarea de investigar cuáles son los mejores y por eso estoy yo acá hoy, porque tenemos un montón de beneficios y tenemos una buena ubicación y una trayectoria como proyecto y ya ahorramos ese camino de comparar proyectos. Igual, tus clientes si quieren hacerlo, tú los puedes mostrar de que somos la mejor opción sin ningún problema. Claro que sí. Pero ya cuando escogen el proyecto, nos sentamos, les gustó el proyecto, nos sentamos con el abogado de inmigración. Listo, nosotros, que más adelante le voy a explicar, pero vale importante mencionarlo ahora, nosotros cubrimos el gasto del abogado de inmigración. El abogado de inmigración representa a tu cliente, pero nosotros lo pagamos y eso es uno de nuestros incentivos. Entonces, cuando el cliente decide trabajar con nosotros y se reúne con el abogado, él firma un contrato con el abogado de inmigración y nosotros pagamos la primera parte para que comience la trazabilidad de fondos. Y con nosotros el cliente aparta un cupo con $50.000. Ese dinero va a un fideicomiso monitoreado por el gobierno y por el Centro Regional de Visas, que nosotros no nos llega ese dinero en ningún momento hasta que el caso entre inmigración y aparta el cupo con nosotros con unas reservas. ¿Listo? Entonces, en ese caso, el cliente empieza a hacer una trazabilidad de fondos del capital que va a invertir, de que sea legítimo y de buena procedencia. Cuando todos los documentos estén listos, los del cliente, los del proyecto, el abogado de inmigración le dice, estamos listos para someter el caso de inmigración, ya puedes invertir el millón restante para completar 1.050.000. Nos mandan un recibo a nosotros de que la inversión está hecha, emiten un recibo de que está hecha la inversión y someten el caso de inmigración. Solo hasta ese momento que el caso es sometido a inmigración y que inmigración dice, ya estamos en el caso de Juanito Pérez, está en proceso, y lo hemos recibido, solo en ese momento el desarrollador puede usar los fondos. Y además de eso, tiene ciertos puntos que tiene que cumplir antes de que le den el dinero. Tiene que entregar cartas de referencia de inversión. ¿Eso lo tiene que cumplir el constructor o la persona que está solicitando? El constructor para que el fideicomiso le dé el dinero a él, tiene que, primero, el caso estar sometido a inmigración y tener un recibo de que el caso ya está en inmigración. Segundo, cartas de referencia de otros bancos, personas, inversionistas con el que ha trabajado.
Y tercero, demostrar que él ya invirtió ese dinero de su dinero en el proyecto para que se lo entregue. Entonces, como pueden ver, mientras el dinero esté en el fideicomiso, se le puede devolver al inversionista sin ningún problema porque el desarrollador no lo ha tocado. Y después que entra el dinero al proyecto, ya sí tiene que esperar el periodo de tiempo, que ahorita vamos a explicar los tiempos y los incentivos para que sea la devolución de este capital al inversionista. Ok, sí, resumiríamos ahorita, el primer paso sería, pues, contactarme, hacemos una reunión, un Zoom con Marta para que le explique en detalle, que por temas tiempo no lo abordamos en este episodio de hoy. Marta les explica bien el detalle de cómo funciona. Luego de eso sería hacer la reserva con los $50,000, agendar la consultoría con el abogado de migración para ver si califica, ¿correcto, Marta? Porque eso es lo que iría a ver el abogado, si la persona califica para este tipo de... La persona debe saber si sabe que su dinero lo trajo de una fuente legal. Fuente legal significa un préstamo bancario, una herencia, un regalo, el dinero de su empresa, de dividendos, venta de una propiedad, una lotería, cualquier fuente legal. Es lo que se necesita. Exacto. Si él tiene la intención de vivir en Estados Unidos y no tiene antecedentes penales, no tiene por qué no calificar. Pero obviamente, yo siempre digo, el abogado es la persona con la que tú te confiesas, ¿no? Claro. Entonces, vas allí y cuentas si tienes algún tema migratorio para ver si realmente puedes buscar la manera y calificar. Okay. ¿No? Entonces, tenemos la cita con el abogado. ¿Los 50,000 se dan antes de ir con el abogado o luego de ir con el abogado a la asesoría? Puede ser antes o después, no hay ningún problema. Por si él quiere aclarar dudas legales que tiene con el abogado, antes de tomar una decisión, lo podemos hacer sin ningún problema. Ok. ¿Qué seguiría luego, Marta? Bueno, una parte fundamental y por qué tú nos trajiste a nosotros acá para tus clientes es que somos un proyecto, el único proyecto que, uno, te está pagando el abogado de inmigración, dos, está pagando los gastos administrativos, que son como $70,000, que esos $70,000 son pagados a los centros regionales de visa, que supervisan lo que son los proyectos y los inversionistas, que lo paga el inversionista, y en este caso el desarrollador lo está asumiendo para que el inversionista no tenga este gasto. Además, los proyectos de EB5, como el beneficio principal es la residencia, muchos no pagan intereses o pagan 0.5, 1%, 3%. Nosotros en este caso estamos pagando un 4%, estamos por encima del mercado de lo que es EB5 en intereses. Lo pagamos año vencido, es decir, tú haces tu inversión, cada año vas a recibir vencido un 4% sobre el $1,50,000. Y además devolvemos el capital en 4 años. Listo, tú no estás en este caso comprando nada, estás prestando el dinero para que este dinero sea usado en construcción y este dinero genere empleo en este proyecto y en esta zona, y por eso tú tienes un beneficio migratorio de obtener una residencia americana. Cuando el proceso completo, tanto migratorio como de construcción, se termine, tu dinero es devuelto y tú lo recibes y lo puedes usar después en la compra de una propiedad con nosotros, que te damos beneficios por ser inversionista de B5 en la compra de una propiedad. Que ya vamos a ese punto, Entonces diríamos que los beneficios de hacer con Habitat Group este proceso, destaco lo que me dijiste, ustedes pagan los gastos administrativos y los gastos del abogado. También están dando un interés por ese dinero, por ese $1,000,000, $1,50,000 de un 4% pagado al año vencido, y se devuelve el dinero a los 4 años, que con toda EB5 el dinero se devuelve, ustedes lo devuelven a los 4 años. Esos serían los 3 incentivos importantes de trabajar con los proyectos de Habitat, ¿correcto? Así es. Pregunta que siempre me hacen, Marta, ¿hay que estar acá en Estados Unidos para iniciar ese proceso? ¿Se puede estar en el país de origen? ¿Cómo es esa parte? Sí, el inversionista puede hacer de las dos maneras. Si, por ejemplo, digamos, está en México y en México quiere empezar el proceso, hace un proceso consular desde su consulado. Listo, ¿cómo hace? Aplica, hace el pago, hace la aplicación, se reúne con el abogado, manda sus documentos, somete en el caso y ya le llega la respuesta al consulado. Le va a llegar una cita al consulado donde dice que se tiene que presentar al consulado para una entrevista. Tiene una entrevista, le ponen una visa, que en este caso es visa, en ese momento, una visa en el pasaporte, que se convierte en residencia cuando él viaja a los Estados Unidos y activa su residencia entrando al país. Listo, entonces eso es desde su país de origen. Si es una persona que está acá, que tiene una visa estudiante, una visa E2, está aquí dentro de los Estados Unidos con un estatus legal,
y decide cambiar su estatus a residente, aplica dentro de los Estados Unidos con un ajuste de estatus. En ese caso pide permiso de trabajo y permiso de viaje y pide el proceso de la residencia y espera su residencia dentro del país ya con permiso de lo que es trabajar en los Estados Unidos y salir y entrar sin problema, sabiendo que está en un proceso de residencia. Esta primera fase, ¿qué tiempo puede estar tomando? Va a depender, puede salir, la residencia puede salir en 1 año o 2. La primera fase, que es una residencia condicionada. ¿Por qué condicionada? Está condicionada a que el proyecto demuestre la generación de empleo. Por eso es importante escoger un proyecto que siempre esté por encima de los 10 empleos por inversionista. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, en el proceso de los 2 primeros años, que es la fase de lo que es la residencia condicionada, cuando cumple ese periodo, inmigración va al proyecto a verificar los mínimos 10 empleos. Si el proyecto que tú aplicaste tiene solo 10 empleos por inversionista y por lo menos hay un despido, 2, 3, 5 despidos en el proyecto, tu residencia corre el riesgo de que no te la den porque no hay la cantidad de empleo necesaria. Por eso yo siempre sugiero que escojan proyectos, por eso esta parte es tan importante, escojan proyectos que por lo menos tengan 15, 20, 25 o más empleos por inversionista y nosotros siempre hemos hecho eso con nosotros. Y eso también tiene que ver con la estructura financiera. Significa que el desarrollador nuestro no se apalanca tanto con EB5 y por eso tiene más empleos. Claro. Y la lógica, a ver, entendiendo yo desde mi ignorancia y poniéndome en el puesto de uno de nuestros clientes, o sea, no es que el constructor en este caso está necesitando el dinero de la EB5 para construir. O sea, Habitat Group como constructor tiene su dinero que yo conociendo muy bien ustedes cómo trabajan, tienen dinero que vienen de sus propios inversionistas, dinero de las propiedades que han vendido, también un aporte del banco por crédito. Entonces, hay suficiente. Las ventas también es un dinero que tenemos, las ventas de los departamentos que están construyendo. Entonces, esto le da el flujo de caja para iniciar a trabajar, para poder contratar a la gente y lo que van es básicamente a suplantar este dinero que está dando el inversionista, quizás por el préstamo del banco. No sé qué me ocurre, pero ya está en funcionamiento, ¿correcto, Marta? Es una forma de financiarse los proyectos más económica, claro, porque el banco nos cobra una tasa del 7, 8, 10 para este tipo de préstamos jumbo, que son grandes, de construcción, y nosotros lo que hacemos es sustitución de capital. Ok. Ayudamos a los inversionistas a tener su residencia y ellos nos ayudan a tener un capital para la construcción más económico, que en este caso es el 4%. Entonces, esa es la forma que se maneja la EB5. Mira, Marta, yo quiero no profundizar, o sea, aclarar algo que pareciera lógico, o sea, a mí me parece lógico, pero quiero que quede muy claro, y es el hecho de que la rapidez con la que el inversionista pueda entrar en todo este proceso va a depender de si el proyecto ya está en funcionamiento o no. Porque tú bien lo dijiste en los tiempos, que la constructora tiene que demostrar que ya tiene dinero invertido, que ya está generando empleo, o sea que si una persona interesada en la EB5 se va con un proyecto que todavía no está en funcionamiento, su tiempo prácticamente no empieza a correr hasta que ese proyecto esté en ejecución. ¿Es así, Marta? Sí, es más o menos sí, porque en el tipo de proyecto nuestro, los empleos cuentan los empleos directos e indirectos. Los directos son los que están en construcción y los indirectos son los que están en oficina. Entonces nosotros, como somos una empresa operativa, ya desde el primer momento los empleos también cuentan, los de nosotros. Y nosotros, como ya tenemos una trayectoria que tenemos una fase 1, una fase 2 y estamos entrando en una fase 3, donde hemos tenido pues ya inversionistas en proceso, que ya tienen su permiso de trabajo, ya estamos tenemos pues toda esa trayectoria de generación de empleo y también los proyectos están ya vendidos, Smart Brick está vendido, Milu, que es el que estamos lanzando ahora, está al 50% vendido y también empieza construcción, entonces somos proyectos muy sólidos y ya estamos generando empleo indirectos y directos también, tanto en construcción como en oficina. Y que ya han otorgado EB5, porque ustedes, por ejemplo, en el caso de Smart Brickell, son 3 torres donde una ya está en funcionamiento completamente, 100%, una ya está construida, que pienso que ya entraría en funcionamiento que este año, la torre 2.
Sí, este año. Y Torre 3, que es la que está ahorita en construcción. Entonces ya hay un Y respaldo. Milus, que es donde estamos entrando los 25 cupos nuevos, porque ya se nos terminaron en Smart todos los cupos. Muy importante ese tema, pero igual, ya hay un respaldo de una constructora que viene con proyectos, no solamente los de Smart, vienen con proyectos anteriores, pero ahorita en este punto, estos 3 que están en Brickell, que la gente podría ir a verlo, se puede quedar en Smart 1 y dice, sí, sí es real, sí es una empresa que está trabajando con la que yo voy a poner mi dinero, porque vamos a estar claros, o sea, un extranjero no te conoce a ti, no conoce a Habitat, no me conoce a mí, y realmente muchos, y nos ha pasado con nuestros clientes, dicen, ya va, Karina, yo quiero ir a Miami, yo quiero conocer a Marta, yo quiero ir al proyecto, y más de una vez nos ha tocado en tu oficina mostrar desde la oficina, mira, ahí está la construcción, para tener una mejor vista de cómo va todo. Entonces lo entendemos, eso es una ventaja. Es fundamental, Karina, porque es un proceso, es un cambio de vida, es una inversión importante. Total. Y entonces es importante, hay muchas personas por ahí haciendo cosas que no deben de hacer, es importante que ustedes verifiquen la información, los documentos, el proyecto, las personas con quien están trabajando. Nosotros ya tenemos clientes de México, Colombia, Chile, Ecuador, de todos lados que pueden dar referencias, están contentos con su proceso, muchos con permiso de trabajo ya viviendo en Estados Unidos, y tenemos nuestras oficinas en Brickell. La verdad, te lo digo con mucha confianza, ahora mismo somos la mejor empresa de B5 en Brickell, y en Miami casi te puedo decir, porque nosotros como siempre pioneros entrando al mercado. La B5 antes era un proceso que la gente lo veía así como que mucha gente no lo conocía, porque era un proceso como no tan ligado al real estate, y nosotros como empresa de real estate al entrar al mercado de B5 hace años atrás, rompimos mercado y trajimos nuevos incentivos que no existían en el programa, y hemos hecho que tener buena reputación en lo que es el proceso. Entonces tenemos una trayectoria que podemos demostrarle a los inversionistas y que ellos se sientan tranquilos en este proceso que es tan importante para ellos y para su familia. Marta, llegaste al punto de la pregunta que te iba a hacer. Su familia, cuando un inversionista aplica o empieza el proceso a la B5, ¿a quiénes de su grupo familiar cubre esta visa? Buena pregunta. No es una visa, yo me equivoco con los términos. Es un programa, pero en un momentico es una visa. Hay un momento que es una visa, así que no te preocupes, está bien. Mucha gente lo conoce como visa. Entonces, es importante que el público entienda, no importa el tecnicismo, después se les explica en persona, no pasa nada. Claro. Mira, es importante porque hay veces me vienen y me dicen, mira, yo quiero aplicar con mi socio, quiero aplicar con mi hermano, Es importante saber que aquí en los Estados Unidos la familia es esposos e hijos menores de 21 años para el programa de B5. Listo, yo sé que los mayores de 21 también son familia, pero ya son mayores de edad, que son como independientes, que pueden estar casados, claro, que tienen sus propias familias. Entonces, para este programa son esposos legalmente casados e hijos menores de 21 años los que se benefician. Si su hijo tiene 19 o 20, entra al proyecto, entra al programa. Así esté casado, Marta, así esté casado, tiene que ser menor de 21 años, no casado. No casado, correcto. Okay. Si entra con 20 años al proceso, se congela su edad. Es decir, que aunque cumpla 21 dentro del proceso, si el caso ya está sometido, no hay ningún problema. Pero sí tiene que ser antes de los 21, como unos 6 meses antes de que cumpla 21 años. Perfecto. Marta, nos quedan 2 puntos que necesariamente necesitamos hablar. Uno es las ventajas adicionales de poder invertir con Habitat Group. Yo sé que ustedes están ofreciendo a los inversionistas la posibilidad de comprar departamentos con ustedes y tienen otros incentivos, otros beneficios que no los podemos conseguir con ningún otro constructor. Cuéntanos un poco de ¿cuál es esa otra parte que a mí, señor, que usted que me está viendo, señora que me está viendo, a mí me parece tremendo negocio y le estoy hablando desde el corazón? O sea, usted va a invertir una cantidad de dinero que la puede invertir para cualquier visa, pero que con estos constructores, además, ese dinero que lo va a recuperar en un lapso de 4 años aproximadamente, antes de recuperarlo, usted puede tener una propiedad que le va a generar ingresos. Dígame usted si eso no es un buen negocio. Pero Marta, explícanos tú en detalle cómo funciona esta parte. Karina, como les dije al principio, es importante que los procesos estén separados. El programa B5, el cliente hace un préstamo de $1.050.000 y nosotros, como somos un proyecto que tiene producto residencial para la venta de inversión, tenemos otros productos, como quien dice, en la tienda, ¿no? Vendemos B5, compras la B5 y tenemos otros productos. Si ya eres nuestro inversionista o nuestro cliente en B5, el beneficio en la compra de un departamento es que en vez de poner el 50% mientras se construye, como ponen todos los inversionistas, pones un 20 o un 30% nada más mientras se construye. Digamos que, por ejemplo, nuestro proyecto Milus, que es el que tenemos ahora disponible,
entrega en 2028 y tú empiezas ahora 2026. En 2028 se te habrán cumplido 2 años del proceso, ¿no? Entonces te faltan 2 años más para que se acabe el proceso y te devolvamos tu dinero. ¿Qué hacemos en ese caso si te estamos entregando el departamento en 2028 exacto? En ese momento tú tienes dos opciones, o financias ese 80% o te extendemos la escrituración 2 años más y tú recibes el apartamento de todas formas, lo usas o recibes la renta del departamento, que nosotros también ofrecemos una renta del 10% garantizado sobre el valor de compra, y tú ganas por la renta de tu departamento. En el caso de que tu departamento se haya valorizado muchísimo y lo quieras vender en 2028, financias, vendes tu departamento, te ganas tu dinero y ganaste por ahí. O los rentas y te ganas lo que es la renta fija. O sea que con un 20%, un 30% puede tener ingresos por renta, una renta garantizada, y si quiere tener la plusvalía de esa propiedad, solo arriesgando un 20%, puede tener al final venderlo y tener todo el beneficio de la plusvalía solo con un 20% del precio inicial cuando entró. Exacto. Si digamos que va a comprar una propiedad de 500, bueno, puso en el proceso de la B5 puso su 1.050.000 y se está ganando un 4% de interés anual, que son, creo que son 52.000, ¿no? Creo, no me acuerdo, no he hecho el cálculo otra vez. 42.000 me parece. Se gana mensualmente, anualmente de la B5. En el apartamento, digamos que compra un apartamento de 500.000, puso el 20 o el 30% nada más mientras se construyó. En 2028 se lo entregamos y recibe un 10% anual, que son $50.000 al año. Si tú sumas ambas cosas, son casi $100.000 que te estás ganando anualmente por dos inversiones con diferentes beneficios. Beneficio migratorio y beneficio monetario. Entonces, importantísimo, obviamente no es obligatorio. Tú como inversionista no tienes que hacer las dos cosas juntas. Si quieres maximizar el negocio y combinar estos beneficios y ganar también por la compra de un departamento sin mezclar nada, porque siempre es importante que no se mezcla absolutamente nada porque no se puede en este proceso. Nosotros más o menos el 20 de enero vamos a subir los precios y vamos a cambiar la estructura de pago, que hoy es pagar el 20% primero en pagos de 5, 5, 5 y los otros están en 10, pero si eres inversionista de B5 pagas ese 20 y el otro 10 más adelante con facilidad de pago, y ya sabes que inmediatamente la propiedad va a subir 5% y te ganas ese 5% de valorización asegurada por el desarrollador más la valorización de mercado. Y además de eso, otra cosa que no tiene nada que ver con nosotros, sino con el mercado de B5, la ley de B5 cambia en 2027, el próximo año. Seguro, 100% seguro, si la vuelven a establecer, la vuelven a renovar, van a subir los montos, no 5 millones, 4, pero sí puede ser 1.500.000, 1.400.000, 1.600.000, no sabemos porque depende de inflación. Y todos los casos que entren antes de septiembre están protegidos con esta ley, pero después de septiembre pueden estar sujetos a cambio de ley. Entonces es importante que si ustedes quieren entrar en este camino, que lo hagan rápido, que investiguen todo lo que tengan que investigar, que se preparen, pero que su caso entre antes de septiembre para que puedan tener los beneficios que tenemos actualmente. Claro. Marta, ¿qué precio de oportunidad pueden tener nuestros clientes en este momento? Bueno, nosotros tenemos apartamentos en los 500, en los 400 y pico, cosa que tú sabes que en Brickell ya hay muy poco inventario en eso. Además de eso, tenemos lo que es el Leaseback Program, que saben que tienen una renta garantizada. Tienen la el 10% bruto sobre háblanos un poquitito de la renta garantizada. La renta garantizada es un porcentaje de renta fija, no es rentabilidad. Es la renta fija sobre el valor de compra. Si tú compras 500, son 50.000 al año, que son 4.300 creo mensual. De ahí obviamente tú tienes que pagar tú lo que es tu administración, tus impuestos, tu seguro. Te vienen quedando una ganancia mensual dependiendo si financias o no, de unos 3.000 y pico, o depende si financias de unos 2.000 y pico libres después de gasto, que viene siendo una rentabilidad neta más o menos operativa del 6-7%, depende de muchos factores. Claro, depende también del precio, de cuánto de enganche para el crédito, que siempre recomendamos un 50%, y lo ratifico. Pero miren, como ustedes están viendo, son de verdad no solamente poder tener el acceso al programa de B5, no solamente estar de una manera tan tranquila en este país que es tan importante, y nosotras como inmigrantes entendemos muy bien lo que es tener la tranquilidad de estar en este país de una forma legal. Yo le veo, y por eso te dije, Marta, vamos a hacer de nuevo, y tenemos otros videos de B5, pero vamos a retomarlo porque tiene, o sea, las de ganar por cualquiera de las partes que las vea.
Marta, ya para cerrar, el último punto que yo quisiera tratar, y sé que has tenido experiencia en el 2025, ¿cuáles son los pros y los contras? O si te tocaría comparar la E2, que es otra visa de inversionista, con la E5. Cuéntanos las experiencias que estás teniendo ahorita con los clientes y en base a eso, ¿cuáles son los pros o los contras de cada una? Sí, mira, por casualidad hemos tenido muchos clientes E2 que entran en el proceso de B5. ¿Por qué? Porque en la E2 tú no tienes un monto específico para invertir en un negocio, pero el negocio se tiene que estar renovando cada cierto tiempo, en algunos casos cada 2 años, en otros casos cada 5 años, y dependiendo del negocio que tú montes, en el caso de un cliente mío en particular que montó un restaurante, terminó invirtiendo más de $2 millones más salarios, estando pendiente del negocio y esclavizado en el negocio, y al final después no le renovaron por la cantidad de empleo que tenía y porque él quería salirse del negocio, lo que es la E2. Y también su hija, que cumplió 21 años, perdió los beneficios y se tuvo que regresar. Entonces, la E2 es una alternativa que funciona para ese inversionista que quiere venir temporal aquí a los Estados Unidos y que no espera una residencia o una ciudadanía en el futuro y que quiere estar pues por un tiempo en los Estados Unidos. La EB5, sin embargo, es el canal más rápido a lo que es una residencia y una ciudadanía, donde tú no tienes que generar los empleos porque el proyecto lo genera por ti, tú no tienes que estar pendiente de la generación de empleo, tú no tienes que gastar más de lo que estás invirtiendo y no tienes sorpresas en el camino. Si tu camino realmente, y tienes el capital, porque yo sé que es muy diferente un monto, que tú pongas lo que tú quieras, a tener un monto fijo de 1.050.000, si tú tienes el capital de 1.050.000 y quieres una residencia americana, una ciudadanía, la EB5 es el camino. Porque al final del día te digo, por experiencia propia, tengo muchos clientes E2 que han tenido que pasar de una E2 a una EB5 porque quieren vivir en los Estados Unidos y no tienen una residencia o han gastado mucho más dinero de lo que realmente hubiera sido una EB5. Realmente esa parte no la ven las personas y a mí me gusta siempre aclarársela porque estamos claros de que quizás en un momento determinado no tengan el 1.050.000. Sin embargo, en el transcurso de un año, 2 años, y tú lo comentaste con este cliente, pueden gastarse mucho más de esa cantidad de dinero. Y no solo el dinero, sino también el desgaste, porque con una E2 tienen que estar pendientes del negocio, tienen que estar operativamente trabajando, que es la razón por la cual le dan una visa de trabajo o una visa de este tipo, porque se necesita que ellos estén acá para trabajar. Y otra cosa que he aprendido con otros de mis aliados abogados en este tema, pues la persona que va por una E2 tiene que poner el dinero en riesgo, o sea, tiene ya que haber invertido una cantidad de dinero, ya sea en el local, en todo cómo va a acondicionar o amoblar el sitio, tiene ya que tener dinero en riesgo para que puedan decirle, oye, sí, ya tú invertiste, ¿qué es lo que hace Hábitat cuando tú nos comentabas minutos atrás que para poder iniciar el proceso, el constructor tenía que demostrar que ya tenía los empleos, que ya había utilizado el dinero? O sea, aquí lo que estamos es cambiando la figura. En una E2 lo tiene que hacer el inversionista, en la EB5 lo hace el constructor, que por supuesto va a tener una fuerza económica mayor que la que puede tener un solo inversionista. Claro, entonces, ya el desarrollador tiene experiencia, tiene 20 años en el mercado, tiene su equipo de trabajo, tiene todo. Tiene el dinero, Marta, ya tiene el dinero. Ya tiene la experiencia también, porque no es lo mismo entrar a hacer un negocio, tal, porque un inversionista me va a meter en otras cosas que no tiene, que ahora mismo no va al caso tanto, pero una persona puede hacer una B5 directamente, pero es un problemón que se mete. Y hacerlo directamente con un desarrollador es ahorrarse cualquier dolor de cabeza. O con alguien que ya tiene experiencia. Y diste en el punto, creo que yo voy a cerrar con esta idea. Tú que nos estás viendo allá, estás comprando tranquilidad. Karina, es mucho dinero comparado con qué. O sea, ¿cuánto cuesta tu tranquilidad? ¿Cuánto cuesta brindarle a la familia la seguridad de que pueden decir que están en este país por temporadas, permanentemente, que puedan estudiar tus hijos, que le brindemos las oportunidades? Y voy a hablar como madre. ¿Qué mejor cosa no busca uno como padre, sobre todo cuando está pensando en emigrar de su país, en irse de su país, en darle las mejores oportunidades a sus hijos? Y justamente, aunque 1.050.000 pueda parecer en algún momento mucho dinero, el beneficio para tu familia, la tranquilidad tuya y de tu familia y las oportunidades que se pueden presentar porque vas a estar en este país y vas a poder hacer otro trabajo o seguir trabajando con tu negocio en tu país de origen, eso no tiene precio. O sea, pienso yo. Siempre digo, Karina, perdón que te interrumpa, yo siempre digo una cosa, perdón que te interrumpa, regálale a tus hijos algo que nadie les va a poder quitar: tranquilidad y libertad.
Así es. Y un futuro que probablemente en nuestros países no los tienen, y me incluyo, o que va a costar mucho tiempo volverlo a tener. Soy venezolana. Entonces, ¿qué es mejor eso? Y me encanta la frase, o sea, regálale a tus hijos algo. ¿Cómo es, Marta? Repítela. Alguien que nadie le va a poder regalar. Algo que nadie les va a poder quitar. Libertad y seguridad. Y que solo se lo podemos dar los padres, porque ese esfuerzo, porque en algunos casos puede ser un esfuerzo conseguir ese dinero, solo lo hacemos los padres por los hijos. Tú también eres madre y pues de hecho la mayoría de los casos nuestros son padres dándole la residencia a los hijos. En algunos casos ellos ni siquiera vienen a Estados Unidos, le dan la residencia directamente a sus hijos. Imagínate. Mayores de 18, claro. Así que tú que estás del otro lado y viste este episodio, te quedaste hasta este momento, te invito a que me contactes en el link que te estoy dejando aquí abajo. Vamos a empezar de una vez a agendar una cita. Hablamos primero la precalificación, como le decía Marta, en esa llamada que vamos a tener, si definitivamente podemos avanzar, hacemos un Zoom con Marta para que te explique los detalles y que aclare cualquier duda, y de ahí ya irías entonces con la asesoría con el abogado. El proceso es muy simple, lo que necesitas es tener la decisión tomada y, por supuesto, el dinero bien organizado o en camino de tenerlo, para que avances juntos en este proceso, que lo vas a hacer de una manera segura junto con gente que pues ya saben lo que están haciendo, son proyectos que están en ejecución y que los puedes ir a ver. O sea, no te estamos hablando en plano, te estamos hablando de proyectos que yo misma los he visto como trabajo en Miami, y bueno, estás apostándole realmente a ganador. Marta, me encantó tenerte en este espacio de nuevo. Teníamos tiempo que no hacíamos nuestros episodios, pero bueno, aquí estamos otra vez brindando lo mejor de nosotras para toda esa gente que está allá y que necesita de personas como tú, modesta parte, personas como yo, que conocen el tema, de que lo vivimos, de que lo sentimos, y que bueno, nuestra labor realmente es ayudar a la gente que está del otro lado. Tus palabras para despedir a nuestra audiencia, Marta. Mi palabra: me hace feliz mi trabajo, porque este camino de ayudar a las personas a tener un mejor futuro, a relocalizarse en una ciudad tan increíble como Estados Unidos, en un país, mejor dicho, bueno, me hace feliz de estar aquí contigo y poder ayudar a todos tus clientes en este proceso. Así es, pues con ustedes nos vemos en una próxima oportunidad, en un próximo episodio. Suscríbete al canal para que sepas cuándo llegan. Sin embargo, todos los viernes vas a tener un episodio nuevo. Nos vemos muy pronto. Gracias, Marta. Pronto nos vemos por Miami y estamos en un próximo episodio con ustedes. Hasta luego. Chao, chao.